Queridos amigos, bienvenidos al estudio de la Escuela Sabática en este proyecto patrocinado por Editorial Safeliz en colaboración con el Campus Adventista de Sagunto. Llegamos a la lección número 7 para el 17 de febrero de 2024 y el sábado nos presenta la introducción. El título lleva Tu amor es grande hasta los cielos. El versículo de memoria está en el Salmo 57, versículos 9 y 10 y dice así: Te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Los salmistas reconocen que no hay nada bueno en ellos que les haga dignos de la salvación. Y a la vez también reconocen que dependen de la misericordia divina pues para cualquier tipo de esperanza. En ese sentido se presenta la buena noticia, ¿verdad?, del Evangelio, de que la misericordia de Dios es eterna, como muestra la historia del pueblo, que Dios se compadece de los seres humanos, que Dios renueva nuestras fuerzas y que Dios promete la eternidad a todos los que confían en Él. Esta es la esencia del Evangelio que permea todos los salmos y en los que se hace referencia al pacto, ese pacto eterno que Dios realizó con sus criaturas y que Él cumplirá. Está rodeado de promesas para todos aquellos que mantienen la fidelidad a Dios. Así que durante toda esta semana vamos a explorar esta realidad. Continuamos con el estudio de la Escuela Sabática, en este caso el domingo 11 de febrero, que lleva por título Su amor es para siempre. Se nos invita a explorar juntos el Salmo 136. En este salmo se convoca al pueblo de Dios para alabar a Dios por su misericordia. Esto es protagonista durante todo el Salmo, la misericordia. En la creación, en la historia de Israel, el término que utiliza en hebreo es Hesed, que es como un amor inalterable, la traducción, la esencia de lo que significa, y transmite esa bondad y esa lealtad supremas de Dios hacia su pueblo. El Salmo entero está lleno de descripciones de los prodigios que ha hecho Dios en la historia. Dios creó los cielos, la tierra, los cuerpos celestes, que los paganos adoran sin saber quién los ha creado. Aparecen metáforas como la mano fuerte, el brazo extendido, ¿verdad?, en el versículo 12, que resaltan el poder de Dios, ¿no? Ese brazo extendido, esa mano fuerte y sobre todo la misericordia. El estribillo, porque para siempre es su misericordia, que aparece en este salmo, aparece 26 veces, se repite, nada más y nada menos. Así que enfatiza constantemente misericordia, misericordia, misericordia. Ese amor inalterable, ese Gesed hebreo, ¿verdad?, que llega hasta nuestros días y que llega a nuestros corazones y nos transmite esa realidad. Esa creencia de la misericordia de Dios está en la base de toda esperanza del creyente, en la base de toda la fe. No tendríamos capacidad de adorar, de esperar nada, de ilusionarnos, de nada, si no fuésemos conscientes de que todo depende de la misericordia de Dios. El Salmo finalmente termina con ese cuidado universal de Dios por todo el mundo. La misericordia de Dios no se concentra solo en un lugar, sino que se ofrece libremente a toda la creación, aunque no todo el mundo lo acepte, desgraciadamente. Así que en ese sentido es maravilloso regocijarnos en la misericordia infinita que presenta este salmo. Continuamos el estudio de la lección con el lunes 12 de febrero. Crea en mí un corazón limpio. Y seguro que ya estáis pensando que efectivamente es el Salmo 51. Este salmo precioso, donde David abre su corazón, donde David derrama todo lo que tiene, que es malo, y lo presenta delante de Dios pidiendo clemencia. David apela al Señor para que lo perdone, para que lo restaure y para que no lo trate conforme a su pecado, sino conforme al carácter divino de Dios. Esta realidad creo que nos representa a todos nosotros. Si fuésemos tratados conforme a lo que merecemos, nadie sería salvo. Pero se nos propone ese cambio, ¿verdad? Ese intercambio, Señor, no como merezco, sino como tú me ofreces, sino como tú me regalas. Y en ese sentido descubrimos que el perdón divino es mucho más que una declaración legal de inocencia. El perdón divino transforma. El perdón divino produce un cambio en lo más íntimo del ser humano. De hecho, produce una nueva creación que aparece allí. La creación de un nuevo corazón. Ese término, bara, en hebreo,
se aplica solo a Dios. Solo Dios es capaz de restaurar, de recrear, de hacer algo nuevo. Los seres humanos podemos animar, podemos aconsejar, ¿verdad? Podemos acompañar, pero no somos capaces de crear nada nuevo. Solo Dios, y David, que lo sabe, es quien clama por un corazón nuevo, un corazón limpio, un espíritu recto, porque necesita sentirse cerca del Creador, del que ha sido separado por su pecado. Únicamente la gracia divina es la que permite esta realidad, y David la disfruta, la espera, la reclama y la siente como nadie. Ojalá que podamos vivir también esa realidad de misericordia divina en nuestras vidas y disfrutar del perdón absoluto. Continuamos con el estudio de la lección el martes 13 de febrero. Señor, si miraras los pecados. Y se nos invita a analizar el Salmo 130. En este salmo, el salmista está realmente afligido con sus propios pecados y los de todo el pueblo. La Biblia nos habla de un registro de los pecados que van quedando registrados justamente en el cielo hasta que sean perdonados del todo. Por eso el salmista apela al perdón de Dios, quien eliminará finalmente el registro de todo pecado en el universo. En ese sentido, es justamente la confianza que tenemos de que el Señor tiene deseos de perdonar los pecados lo que despierta la reverencia. No solo la reverencia, sino la adoración. Y de hecho hay un pensamiento muy bonito en la escuela sabática, de que la adoración auténtica se construye sobre la admiración del carácter de amor de Dios, no sobre el temor al castigo. El miedo al castigo no genera adoración, genera miedo. En cambio, la seguridad de que hay perdón a nuestros pecados, que es increíble, que está fuera de toda razón humana, es lo que despierta un genuino sentido de adoración a Dios, de agradecimiento, de respeto absoluto. La palabra hebrea para esperar ese perdón de Dios, lekavot, nos dice la escuela sabática que puede significar también estirarse, ¿no? Y tiene que ver con la esperanza. Así que se nos invita justamente a suplicar por ese perdón y estirarnos en la esperanza de que el perdón va a llegar, de que la restauración plena va a tener lugar y finalmente todos nuestros pecados serán perdonados. El optimismo del salmista no se basa en autoayuda, ¿verdad?, sino se basa en la certeza de que Dios perdona. Y no solo eso, sino que ofrece a todo el pueblo esa posibilidad de perdón. Y es que el bienestar de uno y de los creyentes, de uno y de la comunidad, son inseparables. Es un pensamiento muy bonito también que presenta el Salmo. Se ofrece el perdón y se ofrece la restauración no solo para mí, sino para todo el pueblo, para todos los creyentes. Así que el beneficio de la salvación repercute en todos nosotros, no solo en unos pocos. Continuamos con la lección del miércoles 14 de febrero. Alabanza al Dios majestuoso y misericordioso. Se nos invita a estudiar dos salmos, Salmo 113 y Salmo 123, que alaban precisamente la majestad y la misericordia de Dios. En ese sentido, por ejemplo, en el Salmo 113, la altura tremenda, ¿no?, de donde vive Dios, la trascendencia donde vive el Señor, se ilustra al mostrar que fue capaz de humillarse para contemplar los cielos y la tierra. Es una imagen tremenda. De hecho, en la Nueva Versión Internacional dice: se digna contemplar los cielos y la tierra. La misericordia del Señor, por tanto, se manifiesta en esa bondad, en ese cuidado tierno, a pesar de ser un Dios omnipotente, un Dios que gobierna los cielos. Sin embargo, interviene en el mundo y se digna a salvar a los necesitados y a los pobres. Y en ese sentido, se habla de la trascendencia de Dios con aquello que no es alcanzable, ¿verdad?, por el ser humano, que está más allá, y la inmanencia de Dios, aquello que está aquí. Bueno, pues justamente la trascendencia de Dios se revela y se hace explícita en los pequeños actos de misericordia, en los pequeños detalles, en todo lo que vemos a nuestro alrededor, en esa microintervención de Dios en nuestra historia. De alguna forma eso revela un Dios que es trascendente e inmanente,
un Dios que es todopoderoso y que a la vez se acerca. Y en ese sentido la adoración no está simplemente motivada por la grandeza sin más de Dios, sino por la bondad que muestra en la cercanía, ¿verdad? En distancias cortas. La bondad de las distancias cortas de Dios es lo que representan estos salmos y se manifiestan sobre todo en Jesús, ¿verdad? En ese Dios que se hace hombre y que es capaz de venir a morir por nosotros a pesar de ser lo que era. En ese sentido es fascinante lo que presentan estos salmos. Continuamos con el estudio de la lección el jueves 15 de febrero, que lleva por título No olvides ninguno de sus beneficios. Se nos invita a estudiar el Salmo 103, precioso, donde se describe la misericordia de Dios e enumera este salmo las bendiciones del Señor y se invita justamente a no olvidarlas, ¿no? No olvides ninguno de sus beneficios, esa petición al alma mía de no olvidar. En ese sentido, el recuerdo es mucho más que una mera actividad cognitiva de repasar mentalmente, sino que es un compromiso que se expresa en la acción que aparece en el Salmo, a partir del versículo 3 hasta el versículo 13. Dios libera y sostiene a su pueblo. No simplemente se acuerda, sino que hay un compromiso firme. Eso significa el no olvidarse. Ahora, ¿cómo puede responder el hombre ante esta realidad? Se nos presenta dos formas. En primer lugar, bendiciendo al Señor. ¿Y cómo bendecir? Bueno, la bendición implica justamente un acto de otorgar un beneficio material o un beneficio espiritual a alguien, y sin embargo alguien que es menos poderoso que otro puede otorgar una bendición como signo de agradecimiento. Así que la dinámica que se propone en el Salmo es que el Señor bendice a la criatura y la criatura bendice al Señor dándole gracias justamente por la bendición recibida. En segundo lugar, se nos invita a recordar el pacto de Dios con nosotros. Ese recuerdo activo que Dios tiene por las criaturas también se invita a tenerlo nosotros y recordar la fidelidad de Dios que actúa en nuestras vidas. Y termina con esta frase tan bonita del deseo de todas las gentes, donde se nos invita a cada día a dedicar una hora de reflexión en la contemplación de la vida de Cristo, tomarla punto por punto, dejar que la imaginación se posesione de cada escena, especialmente de las finales. Dice, mientras nos espaciemos así en su gran sacrificio por nosotros, nuestra confianza en Él será más constante, se revivará nuestro amor y seremos más profundamente imbuidos de su espíritu. Si queremos ser salvos al fin, debemos aprender las lecciones de penitencia y humillación al pie de la cruz. Deseo a todas las gentes, página 63. Ojalá que esto pueda ser una realidad en nuestras vidas, dedicando ese tiempo a estudiar su palabra. Queridos amigos, terminamos ya la lección con el viernes 16 de febrero, donde se nos recuerda que los salmos de alguna forma unen todas las voces que repiten el estribillo para siempre su misericordia. Este amor de Dios para siempre eterno, esta misericordia eterna, es como un hilo que va uniendo todos los salmos y no es otra cosa más que el Evangelio y la seguridad de la salvación. Únicamente quien alaba no olvida, y en ese sentido las alabanzas que presentan los salmos es una forma preciosa de mantener presente en nuestra mente la realidad de la salvación, la realidad de un Dios que perdona y la realidad de la misericordia de Dios. En ese sentido, la experiencia que siente el salmista de sentirse perdonado delante de Dios la quiere extrapolar, la ofrece a todos. La justicia de Dios es para todos, el perdón de Dios es para todos, y de esa forma el objetivo final de los salmos, más que un testimonio personal de agradecimiento, es una invitación a todos los creyentes para que puedan confiar en el perdón de Dios y tener la certeza de la salvación. Que el Señor os bendiga.